Sean bienvenidos a este programa nuevo, miércoles de transmisión con el Ruiseñor del Evangelio. El día de hoy estaremos hablando de la visión ministerial bíblica. Te preguntarás, ¿qué es la visión ministerial bíblica? ¿Cómo aplica en mi vida como cristiano? ¿Y cómo aplica desde la iglesia? Bien, la visión ministerial bíblica es siempre la visión de Dios que pone sobre todas las cosas. De esta manera es Dios quien está viendo las cosas y es como Él prefiere y le gustan verlas. Muchas veces dentro de nuestras iglesias nuestros pastores nos dan esa guía, nos dan ese envolvimiento hacia Dios para saber qué es lo que Él nos quiere compartir, qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos para seguir su fe, ser buenos cristianos, no hacer cosas que afecten a Dios o afectarnos a nosotros mismos. Esto de cierto modo nos desenvuelve de una gran manera. Sin más que decir, doy pie a que el Ruiseñor del Evangelio comience este hermoso programa. Pongan mucha atención, cualquier duda déjenlas en los comentarios. Y bueno, adelante Ruiseñor con esta duda que tienes para nosotros. ¿Cuál era la visión de los apóstoles de Jesús? Vuelvo y repito, ¿cuál era la visión de los apóstoles de Jesús? Mis hermanos, mis amigos, todos los cristianos de estos tiempos que formamos parte de la iglesia del Señor Jesucristo, debemos de saber contestar esta pregunta. Debemos de saber cuál era la visión de los apóstoles de Jesús. Y yo se las voy a contestar, mis hermanos, mis amigos, de acuerdo a la palabra. La visión de los apóstoles de Jesús, obviamente, era una visión igual que la de Jesús, porque del maestro la aprendieron. Y obviamente que su visión era llenar a las naciones del Evangelio. Llenar a las naciones del Evangelio. Miramos a Pablo, miramos a Pedro, miramos a Bernabé, miramos a Juan y a los otros apóstoles, cómo ellos se empezaron a desbalagar, empezaron a irse de dos en dos, empezaron a ir regando el Evangelio por todo Asia Menor, por todo Europa. O sea, la visión era llenar a las naciones del Evangelio de Jesucristo. Ahora, ¿con qué intención? Con la intención de llevar a las almas al reino de los cielos. No de prepararlos para que tuvieran una mejor vida, no de prepararlos para que fueran exitosos, no de prepararlos para que cualquier preparación o capacitación que tenga que ver con lo terrenal no está dentro de la visión de Dios, porque la visión de Dios es sacarnos de este mundo. La visión de Dios es rescatarnos de este mundo perverso, de este mundo perdido, de este mundo que va de peor en peor. Entonces la visión de Dios no es enseñar a los creyentes o a las personas a ser mejores personas, a vivir mejor. La visión de Dios es sacarlos de este mundo, llevárselos. Y para eso hay varios puntos que hoy tenemos que aprender o que hoy tenemos que de alguna manera tomar en consideración. A lo mejor algunos de ustedes, los que me van a escuchar, ya saben acerca de esto, ya Dios les dio sabiduría y ustedes entienden lo que voy a hablar. Pero para todos aquellos que no han tenido esa oportunidad o ese privilegio de parte de Dios, pues quiero que de todo corazón, que hoy en este día puedan recibir esta palabra y que pueda ayudarles y que pueda ser de grande bendición, grande edificación para sus vidas. Y mis hermanos, mis amigos, para empezar, tanto Jesús como los apóstoles se aseguraron de una cosa. ¿Cuál fue? Ok, obviamente que su visión era llenar a las naciones del Evangelio, pero antes de hacerlo, primero se cercioraron de que su evangelio estuviera bien plantado sobre la roca. O en otras palabras, ellos primero se cercioraron de que su evangelio fuera el correcto, que su evangelio estuviera
basado en dos cosas, que viene siendo la discreción y el respeto. Poco a poco los voy a ir adentrando, mis hermanos, mis amigos. Porque tanto Jesús como sus apóstoles se aseguraron de presentar a la humanidad un evangelio ordenado. Todos sabemos que nuestro Dios se ha cansado de decir en la palabra por escrito que Él es un Dios de orden. Esa palabra está escrita muchas veces. Que nuestro Dios es un Dios de orden, y como Él es un Dios de orden, desea, anhela que su iglesia también sea ordenada, que sus ministros también se mantengan en el orden a la hora de presentar el evangelio, a la hora de enseñar las buenas nuevas, que lo hagan de una manera, o que lo hagamos de una manera ordenada. Porque mis hermanos, mis amigos, y con todo respeto, pero nosotros no podemos comportarnos como animales. No podemos ser desordenados como los animales. Nosotros dependemos de un Dios ordenado, de un Dios respetuoso, de un Dios sabio. Los burros, los animales, pues sí, ellos se van y se avientan y se dejan ir nada más así, porque no tienen un razonamiento. Pero nosotros, como hijos de Dios, no podemos ser como los animales. Nosotros tenemos que ser ordenados y tenemos que presentar el evangelio de esa misma manera, de una manera ordenada, mis hermanos, mis amigos. Poco a poco van a ir comprendiendo por qué es que les estoy hablando acerca de esto. Por ejemplo, tanto Jesús como sus apóstoles se aseguraron de presentar a la humanidad un evangelio ordenado. Esto se basa, y quiero recalcar que todo esto que yo les leo, que les comparto, es algo que escribo, es algo que el Señor me inspira. Los que me conocen saben que yo escribo alabanzas. Tengo ya 8 discos grabados para la gloria de Dios, todos inéditos. Son puros temas originales que el Señor me ha inspirado a escribir y los he grabado, ya los tengo en discos. También estoy escribiendo mi propio libro para la gloria de Dios. Entonces, todo esto que yo escribo es parte de la sabiduría que Dios me ha dado para poder escribir. Solo se los comparto nada más. Pero usted tiene la responsabilidad y tiene el derecho de compararlo con lo que dice la Biblia, para que usted pueda dar fe y pueda darse cuenta de que si lo que el Señor del Evangelio enseña, de lo que está escrito, inspirado por el Espíritu, realmente le puede a usted servir como una palabra de Dios. Yo creo que sí, pero usted compruébelo. Por ejemplo, esto se basa en que para poder edificar en un hogar, y ahí voy a entrar en el Evangelio en la familia, el evangelio en el hogar, porque dicho de paso, mis hermanos, mis amigos, desde el principio de la creación, Dios mostró la manera como su evangelio debe de entrar a los hogares. Dios no formó primero a Eva, ni formó primero a Caín o a Abel. Dios formó primero a Adán como cabeza de hogar, dando una señal, una enseñanza de parte de Dios, que Dios va primero a las cabezas. Y se los voy a demostrar bíblicamente. Dios va primero a las cabezas. Primeramente le dio vida a Adán, después a Eva y después a sus hijos. Ahora, el evangelio en sí, pues es para toda criatura, no solamente en la familia, no solamente en los hogares. ¿Por qué? Porque puede que haya un joven o una jovencita o un adulto que de alguna manera vive solitario en algún país o en alguna nación o en algún pueblo, que dejó a su familia en otro país o en otro lado del planeta. No aplica en ese caso. No aplica, porque la persona puede recibir a Cristo, puede aceptar a Cristo, y aunque su familia esté lejos, él puede congregarse en una iglesia, él puede fácilmente servir a Dios, aunque le toque estar solo. Pero a lo que yo me refiero es al evangelio en las casas, cuando los predicadores, los pastores, los ministros, vamos a tocar un hogar, o
debemos de ir a tocar un hogar. Entonces, muchas de las veces, ahí es donde empieza el desorden, mis hermanos, mis amigos, que ni el pastor de la iglesia se da cuenta, ni los líderes espirituales que están a su lado, ni los ministros que van a tocar puertas se dan cuenta de que el evangelio de Cristo debe de presentarse con orden. Ahora, ya les dije, no debemos de comportarnos como animales para hacer las cosas de una manera desordenada. Debemos de ser ordenados porque representamos al reino de los cielos. Debemos de ser ordenados porque representamos a un Dios ordenado, a un Dios de orden. Amén. Ahora, esto se basa en que para poder edificar un hogar o una casa con el evangelio se necesita la autorización del proveedor de dicho hogar o dicha casa. ¿Qué significa esto, mis hermanos, mis amigos? Y aquí es donde voy a entrar ya de lleno. Que muchas de las veces, por ignorar el orden de Dios, por no considerarlo, por no tomarlo en cuenta, porque muchas de las veces los predicadores o pastores o ministros o dirigentes de congregaciones ya se creen lo suficiente sabios. Y Dios dice claramente, no seas sabio en tu propia opinión. Más bien, confórmate con la sabiduría de Dios que a través de la palabra puedes adquirir. Confórmate con esa sabiduría y aplícala. ¿Por qué? Porque mis hermanos, mis amigos, por cientos de años se ha estado cometiendo un grave error. Y Dios me lo ha revelado. Me ha dado entendimiento ahora que yo estoy preparando este mensaje. Para la gloria de Dios lo digo. Mis hermanos, mis amigos, podría haber mejores resultados en el evangelio de Jesucristo en los hogares si se hicieran las cosas de una manera ordenada. Está habiendo resultados entre comillas, no son los resultados que debería de haber porque no se están haciendo las cosas bien como Dios manda. Muchos ministros se están comportando como los animales a la hora de ir y llevar el evangelio a los hogares. Y piensan que están haciéndolo bien, piensan que están haciendo lo correcto, piensan que tienen a Dios agradado, piensan que tienen a Dios, ahora sí que como quien dice, en su mano, o tienen a Dios. No, mis hermanos, mis amigos, no. Y vengo a decirles en el nombre de Jesús, de parte de Dios en esta misión, en este servicio, que muchos se están comportando como animales porque están llevando un evangelio muy desordenado a los hogares, a las familias. Dios estableció un orden para la familia y también ese orden se puede utilizar para la salvación de los hogares. Está comprobado por la palabra. Por ejemplo, se necesita, y lo vamos a comprobar con la Biblia, no solamente con mis palabras, se necesita la autorización en el hogar de la cabeza de hogar. Ese hombre merece respeto. Ministro, pastor, dirigente de iglesia, líder de célula. Ese hombre que a donde tú llegas merece respeto, porque es la cabeza que Dios puso ahí en ese hogar. Si es una familia, óyemelo bien, si es una familia con la que vas a tratar, allí existe el orden de Dios, o debe de estar el orden de Dios. La cabeza del hogar es el varón de la casa. La mujer es la ayuda idónea según la Biblia, y los hijos son la bendición de ese matrimonio. Cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente, pero para que Jesús pueda ser el amo y señor de ese hogar, tiene que haber un orden. Y te corresponde a ti, me corresponde a mí, el presentar ese orden. ¿Cómo es posible que llega un jovencito a la iglesia, o llega la esposa de la cabeza del hogar? El hombre es el proveedor, es un buen trabajador que se esmera en cumplir con su responsabilidad en el hogar, por la educación de sus hijos, porque no les falte alimento. Y por alguna razón no es él el primero que llega a la iglesia. Puede llegar primero la esposa y no está mal. Puede llegar primero los hijos y no está mal.
Pero tú, pastor, tú, dirigente de iglesia, tú, ministro, nosotros, los que somos enviados a tocar puertas, debemos de conocer este orden y de respetarlo para estar en la perfecta voluntad de Dios. Pero ¿qué pasa? Y yo lo he visto, que llega la mujer o llega el muchachito o llega la jovencita y en la iglesia luego los toman y luego los ponen a hacer algo. O simplemente, nada más porque llegó la esposa, ya dicen, ok, gloria a Dios, una célula más, una casa más. Está bien pensado, pero no, las cosas no son así. Se necesita respetar el orden. Ese hombre de esa casa merece respeto, aunque no sea un hijo de Dios todavía, pero Dios lo puso como cabeza de hogar y merece respeto. Por eso es que el Evangelio de Cristo se basa en 4 cosas: el amor, la misericordia, la discreción y el respeto. El amor, porque debemos de amar a esas almas, amar a esa casa, amar a esa familia y tenerles misericordia, reconociendo que un día nosotros también estuvimos perdidos, sin Dios y sin esperanza. Muchas de las veces, y lo he escuchado, y más de las mujeres, le dicen a la mujer: hermana, usted no se preocupe, usted sírvale al Señor y que el Señor traerá a su esposo, y si no lo trae, pues le dará otro. Y eso es una falta de respeto a la palabra de Dios y al orden de Dios. Eso es no tener sabiduría. Eso es no tener misericordia y no tener amor. Pero claro está, nadie puede dar lo que no tiene. Se necesita el amor de Dios, la misericordia de Dios, la prudencia, la discreción y el respeto, que son parte de la sabiduría divina que Dios le provee a sus hijos, a los creyentes, a los cristianos, a los ministros de su evangelio. Si no está el amor, ni la misericordia, ni la discreción, ni el respeto, ni la prudencia, entonces mi hermano, mi amigo, mi hermana, mi amiga, usted no está lista, no está preparada, usted no está listo, no está preparado para ir y presentar las buenas nuevas de salvación. Y mucho me temo, por lo que me ha contado el Señor en esta semana, que hay muchos pastores, y me refiero a pastores dirigentes de grandes congregaciones, que no conocen esto, o que no lo aplican si es que lo conocen. Se dejan llevar más por sus teorías, se dejan llevar más por sus técnicas, se dejan llevar más por sus sistemas que por el orden bíblico. Y es como si le estuvieran diciendo a Dios: no es suficiente lo que tú nos has dado. No es suficiente, Jesús, con lo que tú lo que tú enseñas. No es suficiente, te faltó algo. Y aquí está, mira, te lo aportamos. Y esa es una falta de respeto a Dios, una falta de respeto al Espíritu Santo. No se necesita más, mis hermanos, mis amigos, que el orden bíblico para poder presentar el evangelio de una manera ordenada. No se necesita más. Todo lo demás es parte de la sabiduría humana, parte de la sabiduría diabólica, parte de las técnicas humanas, parte de lo que viene siendo los sistemas humanos. Muchas de las veces toman sistemas que vienen del mundo, que no tienen nada que ver con las estrategias bíblicas. Mis hermanos, mis amigos, tenemos a Josué, un hombre estratega, tenemos a los apóstoles, estrategas, tenemos a Jesús, el mayor estratega. ¿Para qué ir traer estrategias del mundo? No es necesario. Es como decirle a Jesús: no estoy conforme con lo que tú nos has dado, Señor. Y por eso, mis hermanos, mis amigos, es que el evangelio no está teniendo el éxito que debería de tener o el resultado que debería de tener. Sí, se llenan las iglesias, pero muchas de las veces es gente nada más entretenida, pero de conversión, de transformación, nada. Nada, porque las primeras de cambio, cuando empiezan las pruebas, cuando empiezan las luchas, abandonan el barco, salen huyendo, salen corriendo. ¿Por qué? Porque su fe estaba fundada sobre la arena y no sobre la roca. Ahora, Dios demanda a la iglesia de Cristo, y esto es en general,
Espero con todo mi corazón que multitudes y que cantidades de iglesias puedan recibir este mensaje para la gloria de Dios. Dios demanda Jesucristo, no el ruiseñor del Evangelio, Jesucristo, el Espíritu Santo. Dios demanda a la iglesia de Cristo respeto y discreción a la hora de presentar el Evangelio en los hogares. Los siguientes textos nos lo explicarán. Aquí puse algunos textos, mis hermanos, mis amigos, porque no es nada más palabrería del ruiseñor. Mateo capítulo 10, versículo 14, en el nombre de Jesús. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. Vea, si alguno no te recibe, en otras palabras, tienes que pedir la autorización. No puedes entrar nada más así. Ahí Dios está diciendo, si te reciben y te escuchan y te aceptan la palabra, pues entonces deja ahí la bendición. Pero si no te reciben, dice, sacude el polvo de tus pies y vete a otro lado. Y muchas de las veces ni siquiera piden la autorización a la cabeza del hogar. ¿Y qué es lo que pasa? Muchas de las veces terminan destruyendo ese hogar o ese matrimonio. Y no se culpan ellos. Le echan la culpa al hombre porque no quiso nada con Dios. Le echan la culpa a la mujer porque tampoco quiso ser líder. Pero no se responsabilizan ellos mismos. Y ahora sí, esto es una realidad. Se han destruido muchos hogares por gente inmadura, por gente falta de sabiduría, por gente que no es usada por Dios, porque Dios no es un Dios desordenado. Dios va a la cabeza. Si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que tienes que interactuar, que tienes que pedir autorización, que tienes que pedir un permiso. ¿A quién? A la cabeza del hogar. No es suficiente nada más con que, porque la esposa dijo, quiero una célula en mi casa. Está bien, hermana. Pero dígame a qué horas llega su esposo. Vamos para ir y conversar con él. No vamos a llegar con la Biblia y dándole bibliazos, ni reprendiéndolo, ni exhortándolo, no. Simplemente vamos a ir a representar al Dios vivo. Vamos a ir a presentar a la iglesia local. Vamos a ir a presentarnos como ministros del Evangelio. Que nos conozca ese hombre, que sepa que nos interesa, que le amamos y que sentimos un respeto por él, que tenemos un respeto por él como cabeza de hogar y que por eso vamos a pedir su autorización. ¿Sabe qué, mi amigo? Mire, un ejemplo. Sabemos que su esposa ha estado llegando a la iglesia. Yo creo que usted ya está enterado. No, pues que sí. Probablemente esté frío al principio y esté hasta incluso a la defensiva. Pero usted tiene que ir bien orado y bien ayunado. Bien orado y bien ayunado y bien preparado en su vida espiritual. Y entonces, mire, lo único que nosotros, pues, ella o su esposa o sus hijos nos han pedido que vengamos a compartirles la palabra del Señor, que vengamos a hacer una reunión aquí, un grupo de amistad, una célula, o un grupo bendecido, o un estudio, como le llamen. Pero sabe usted que nosotros, porque conocemos el orden de Dios y no queremos faltar a ese orden, por eso es que nosotros venimos para que poder conversar con usted y para tomarle en cuenta que usted es la cabeza del hogar, que usted es el proveedor de esta casa y que pues nosotros necesitamos la autorización de usted para poder entrar a este hogar. Probablemente, como dice aquí la escritura, si no te reciben, si no te aceptan, pues sal de ahí y sacude el polvo de tus pies, o sea, vete a otro lado. Pero ¿qué sabes tú? Que si lo haces de la manera ordenada y Dios está contigo, cuando tú vas a ese lugar, seas pastor, seas ministro, seas un líder de una célula, seas lo que seas. ¿Qué sabes tú si cuando vas y lo haces de esa manera ordenada y con esa sabiduría
y con un espíritu apacible, con templanza, Dios puede respaldarte y lograr que hasta ese hombre diga, no se preocupe, claro que tiene las puertas abiertas, claro que sí, yo autorizo, mi esposa ya estaba yendo, no, yo no tengo ningún problema, claro que pueden venir. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando no lo hacen de esa manera, hay un testimonio de una persona que se quitó la vida. Porque llegaba el grupo de hermanos 1 o 2 veces por semana y el testimonio es que este hombre llegaba de su trabajo bien cansado, tenía ganas de quitarse los zapatos en su sala, tenía ganas de tomarse un café o algo, pero no lo podía hacer porque llegaba y los encontraba todos ahí ya, obviamente haciendo lo que corresponde, alabando al Señor, dando un pequeño mensaje o lo que sea, como se lleve a cabo. Pero él no comprendía. Y él no comprendía, y lo que hacía es que se salía a fumarse un cigarro de mota o a tomarse una cerveza, y según los que me comentaron esa historia, dicen que así pasó por un tiempo, hasta que un día este hombre, de la desesperación y del odio y de lo enojado que estaba porque no podía tener un momento ahí con su familia ni nada, y la esposa pues estaba también, no, que tú no quieres nada con el Señor, y no, que tú esto otro, y que eres un esto y que eres lo otro, y dicen que pues lo hartaron y este hombre terminó quitándose la vida. Entonces Dios nos ha mandado a ganar las almas, no a perderlas. Por eso la Biblia dice que el que gana almas es sabio. Y no es de otro lado o de otra manera más que con la sabiduría de Dios bíblica. Y todo comienza con el orden. Si Dios dijo que el hombre es la cabeza del hogar, el pastor de la iglesia o el ministro de la iglesia o el líder de la iglesia, aunque ese hombre no se ha convertido, debe de darle su lugar. Debemos de darle su lugar y debemos de respetarlo. No podemos meter el evangelio a una casa si no hay una autorización. Está bien que la esposa siga yendo, que los hijos sigan yendo a la iglesia, que se sigan congregando, pero que estén en ayunos y en oraciones junto con el pastor o con la congregación hasta que Dios ablande el corazón de ese hombre. Si es que el hombre no autoriza, porque puede suceder, si el hombre no autoriza, ok, pues bueno, siga congregándose. Vamos a meternos en ayuno y oración y Dios en su momento ablandará el corazón de ese hombre de la manera que Dios lo tenga que hacer. Pero no cometamos, o no, por favor no sigan cometiendo ese mismo error, porque se están perdiendo muchos hogares, muchos matrimonios por falta de ser desordenados, por falta de ser faltos de sabiduría. Ahora, vea. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. He aquí yo estoy a la puerta. ¿Quién? El Señor. Y llamo, si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Ahí está Dios otra vez hablando. Si alguno oye, dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, o sea, ahí Dios está mostrando su caballería, su caballerosidad. Ni Dios mismo. Ahí dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta. Entonces, ¿qué nos está enseñando ahí el Señor? Que hay que ir a tocar la puerta. Pero cuando vayas a tocar la puerta, tócala de la manera correcta, de una manera ordenada y de una manera sabia, utilizando el orden bíblico. Está bien, vuelvo y repito, que la esposa ya esté en la iglesia, gloria a Dios, que los hijos ya estén en la iglesia, gloria a Dios, pero tienes que ir por la cabeza, porque la voluntad de Dios es que los hogares, las familias estén ordenadas en el orden, el hombre como cabeza del hogar. Si en esa casa se va a levantar un ministerio, el hombre tiene que ser el que tome esa responsabilidad. Y la mujer está llamada de parte de Dios a ser la ayuda de ese hombre.
Por eso es que muchas mujeres están obrando fuera del orden de Dios y fuera de la voluntad de Dios, porque toman la posición que le corresponde a su esposo, y los pastores, por no batallar, por no perder tiempo o por no esperar tiempo, pues lo permiten, o hasta ellos mismos incluso lo publican, ellos mismos le dan de alguna manera publicidad. Cuando la Biblia dice claramente: no tomes atajos, aunque tardes más, aunque batalles más, pero sé ordenado. Aunque tu iglesia no crezca como tú quisieras que crezca. Y te aseguro que sí va a crecer, pero va a crecer de una manera ordenada. Una iglesia fundada sobre la roca y no sobre la arena. Amén. Fíjate, necesitamos aprender a usar los consejos de Dios para poder alinearnos y ordenarnos con Él en su voluntad. Mateo capítulo 7, versículos 7 al 8. Y pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe. Y el que busca halla. Y al que llama se le abrirá. Ahí Dios vuelve a decirlo otra vez. Toca, llama, pero de una manera ordenada. No puedes llegar y meter el evangelio como un animal, como un burro desordenado, no. Crees que honras a Dios, crees que glorificas a Dios, pero si te dieras cuenta cuántos matrimonios se han perdido, cuántos hogares se han deshecho por tu falta de sabiduría, pastor, por tu necedad, por no hacer las cosas como la Biblia dice, por no hacer las cosas como el Dios ordenado dice. Si dices que sirves a un Dios de orden, pues entonces demuéstralo, sé ordenado y utiliza el orden bíblico. Con todo respeto, pero con toda autoridad de parte de Dios te digo esto en esta noche. Mi hermano, mi amigo, tú que eres ministro, tú que eres líder de célula o líder de grupo de amistad o pastor de iglesia, sé sabio, sé prudente, utiliza esos 4 argumentos. Sé amoroso, sé misericordioso, pero también sé prudente. Amén. Y sé ordenado. Aquí el Señor nos muestra un ejemplo de cómo Él va a las cabezas. Es que no es algo que el ruiseñor se haya inventado, mis hermanos, mis amigos. Es algo que la palabra del Señor ya lo dice desde miles de años atrás. Vea, Hechos capítulo 16, versículo 31 al 34. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Es la historia del carcelero de Filipos. Cuando estaba el apóstol Pablo y el otro acompañante de él, que era Silas, que estaban en la cárcel presos. Los llevaron presos y en la cárcel alababan y adoraban al Señor. Cantaban cánticos espirituales y provocaron que el poder de Dios se moviera, se glorificara, y Dios envió un ángel. Dios envió un ángel para que hiciera un milagro delante del carcelero y delante de los que estaban ahí y delante de Pablo y de Silas. Y la Biblia menciona que este hombre se asustó, este hombre se preocupó, porque cuando vio la cárcel abierta, él pensaba que todos los presos se habían escapado y que se iba a meter en problemas. Pero ¿cuál fue su sorpresa? Que Pablo y Silas estaban ahí a un lado de él y no huyeron, no se fueron. Ellos estaban ahí, le dijeron: no desmayes, no te preocupes, mira, aquí estamos, no nos hemos ido. Pero él fue testigo de un milagro, del poder de Dios, un terremoto que ocurrió porque un ángel de Dios descendió y un ángel provocó el terremoto, y ese terremoto abrió las puertas. Pero Pablo, entendedor de la voluntad de Dios y del plan y el propósito de Dios, no salió huyendo, se quedó ahí para enfrentar la situación. ¿Y cuál fue el resultado? Un alma más para Cristo, una familia más para Cristo. Pero vemos, Dios tuvo que preparar todo eso.
tuvo que permitir que pasara todo eso para que el evangelio pudiera llegar a la cabeza del hogar, al hombre del hogar. Pablo le presentó el evangelio al carcelero de Filipos y él lo llevó para que se lo presentara a su familia, su casa. Este es un ejemplo. Y ahí dice, ahí le dijo a él: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tú y yo como iglesia, mi hermano, mi amigo, mi hermana, mi amiga, tú y yo como iglesia no debemos ignorar esto. Proverbios capítulo 1, versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ve cómo Dios llama a los que no aceptan la enseñanza ni la sabiduría de Dios. O sea, ¿a qué me refiero? Vuelvo y repito. Es suficiente lo que está en la palabra. No necesitamos andar. Mire, yo ahora veo a muchos dirigentes de iglesias hoy día que ya confían más en su prójimo que en sus propias rodillas. No se parecen nada a los profetas del Antiguo Testamento, ni a los apóstoles, ni al mismo Cristo. Los profetas del Antiguo Testamento, cuando querían algo de parte de Dios, ellos sabían que debían de ir a la presencia de Dios, a doblar sus rodillas, a buscar su presencia para tener una respuesta. El rey David lo hacía, Salomón lo hacía, Elías lo hacía, Isaías lo hacía, Jeremías lo hacía. Tantos grandes hombres de Dios que nos enseñaron que no es necesario de correr de una parte del mundo a otra parte de la orilla de un planeta, del planeta a otra orilla, para recibir una respuesta de Dios. Lo único que necesitas, varón de Dios, si eres varón de Dios, lo único que necesitas es darte vuelta ahí en donde tú duermes, bajarte de tu cama y poner tus rodillas en el piso y poner tu cabeza en el piso y decirle: heme aquí, Señor, aquí estoy, mira, hay esta situación, Padre, soy tu hijo. Es tu ministerio, no es mío, tú nomás me lo prestaste. Señor, hay esta situación, ¿qué hago? ¿Qué hago, mi Dios? Pero en lugar de hacer eso, no, pues que allá a la orilla del planeta, que hay un personaje que le está yendo muy bien, que está teniendo muy buen... La Biblia dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Hay que tomar en cuenta los consejos de Dios, las advertencias, las exhortaciones, las instrucciones. Para eso está la Biblia, mi hermano, mi amigo, dirigente, líder, pastor. Para eso está la Biblia, la palabra de Dios. No necesitas más que doblar tus rodillas y preguntarle al sabio de sabios: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. ¿Y dónde encontraré uno más sabio? Si tú creaste los cielos y la tierra y con tus dedos formaste todo el firmamento. ¿Para qué queremos todas esas enseñanzas? Nada más para que estén ahí, pero no tomarlas en cuenta. Mis hermanos, mis amigos, por favor. Es tiempo de que la iglesia se reordene. Es tiempo de que la iglesia se reestructure. Es tiempo de que la iglesia se reforme. Porque ya viene la última cosecha, dice el Señor. Y la iglesia tiene que estar más alineada a la voluntad perfecta de Dios. Debe de conformarse con la estrategia bíblica. No tiene que andar buscando más. Y vea, Proverbios capítulo 11, versículo 30. El fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. Se necesita solamente eso. Ser sabio, tener la sabiduría de Dios para poder ganar almas, mi hermano, mi amigo. No necesitas gastar una millonada o una gran cantidad para ir y pagar que fulano de tal, que allá en Corea, que fulano de tal allá en España, que tiene allá sus conferencias y que cobran $200 para... Esos $200 te sirven para otra cosa, mi hermano, mi amigo. ¿Acaso el Dios de ese hombre no es el mismo Dios tuyo?
Y si Dios te puso a ti a cargo de una institución o de una organización eclesiástica o de una congregación grande o pequeña, ese mismo Dios que te puso, ¿acaso no te podrá responder también? ¿Acaso ese Dios que te puso no te podrá dar lo que necesitas para que no tengas que viajar y gastar tanto dinero y yendo hasta otros lugares? Eso es no tener sabiduría. Eso es ser desordenado. Por favor, en el nombre de Jesús. Ahora, o sea que la visión de Dios tiene que ver con su diseño establecido para las familias. Éxodo capítulo 18, versículo 21, mis hermanos, mis amigos, ya casi termino. Además, escoge tú. Y aquí va la palabra que les he hablado desde un principio y que he hablado en otros también podcasts, en otros mensajes, en otros likes. Vea, Éxodo capítulo 18, versículo 21. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo. Obviamente el pueblo está formado de familias. La ciudad está formada de familias. La familia es el núcleo de la iglesia, mi hermano, mi amigo. Y cuando hablamos de familias y hablamos de hogares, nos estamos refiriendo a matrimonios que ya tienen hijos. O incluso parejas que aún todavía están viviendo en pecado y de una manera doble, porque hay algunos que ya están llegando a la iglesia, pero todavía están en pecado porque no le quieren entregar su vida a Cristo. Pero hay otros que ya le entregaron su vida a Cristo, pero que no están viviendo de una manera ordenada porque no se les ha enseñado. Entonces, la Biblia manda al hombre a ser sabio como cabeza de hogar, al hijo de Dios. No me refiero al hombre que está sin Dios y sin esperanza. Ahora voy a hablar al hijo de Dios. Al hijo de Dios, al hombre casado, que tiene como responsabilidad una familia. Dios le demanda estar apto para enseñar. Porque la Biblia dice que las mujeres aprendan en silencio y si algo quieren saber, que le pregunten a su marido en casa. Entonces, ese marido, si ya es un hijo de Dios, debe de ser apto para enseñar. Debe de estar preparado, capacitado para lo que su esposa le pueda preguntar en el hogar. Porque lo dijo Dios, no lo dijo el ruiseñor. Para que no me vayan a querer linchar a mí, que luego por ahí algunas hermanas se vayan a levantar contra mí. No, lo dijo Dios. Y ahorita más adelante se los voy a leer. Por ejemplo, si ya estamos claros, y esta es una palabra que le correspondió a Moisés en su tiempo. Dios le dijo, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud. O sea, no cualquier varón. No neófitos. No gente no apta. Varones de virtud. Temerosos de Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Para poder ser sabio hay que tener temor a Dios primeramente. Una persona que no tiene temor a Dios no tiene sabiduría. Y si no tiene temor de Dios, no tiene sabiduría, entonces no está apto para enseñar a nadie. Y eso se está violando, se está brincando. En muchas congregaciones hay muchos ministros, hay muchos líderes que no son aptos para enseñar porque no tienen sabiduría, porque no son temerosos de Dios y no son más que, como dice la palabra, neófitos, no aptos, reprobados por Dios. Reprobados por Dios, pero aprobados por los hombres. ¿Por qué? Por las ganancias deshonestas. Porque entre más almas haya en una iglesia, o entre más congregados salga en una iglesia, más dinero entra. Y tristemente, lamentablemente, así piensan muchos, así viven muchos. Por eso piensan en tener la mejor casa, piensan en tener el mejor carro, piensan en traer los mejores trajes, piensan en la mejor comida, piensan en lo mejor de lo mejor. ¿Por qué? Porque saben que entre más gente haya en la congregación, más dinero va a entrar. Pero eso es
Un evangelio basado en las ganancias deshonestas. Delante de Dios están reprobados, aunque sean reconocidos mundialmente y aunque en la congregación los tengan todos adulados, todos elogiados, y aunque los tengan como grandes personajes, delante de Dios están reprobados porque su evangelio está basado en las ganancias deshonestas. Y el Señor dijo, raíz de todos los males es el amor al dinero. Es peligroso, mis hermanos, mis amigos. Se necesita estar bien agarrados de la mano de Dios y bien agarrados de su palabra para que cuando tengas o no tengas sea lo mismo. Dios te enseña a vivir en su voluntad, agradándole, honrándole y glorificándole, tengas o no tengas. Pero también Dios espera que tú respondas. Amén. Si tú eres una persona ordenada, que no toma atajos y que espera a que sea Dios quien lleve de victoria en victoria y de gloria en gloria tu ministerio, y te hablo a ti, pastor de iglesia, si tú eres un hombre sabio, prudente, ordenado, y que no tomas atajos, que esperas a que Dios te lleve de victoria en victoria, de gloria en gloria y de triunfo en triunfo, gloria a Cristo Jesús, te felicito. Probablemente vas a tardar más en crecer, en llegar a ser una mega iglesia. Pero déjame decirte, vas a tener contento al Dios del cielo, vas a tener contento a Jesucristo y no vas a ser reprobado. Porque si fuera por la cantidad, y vea esta palabra, mis hermanos, si fuera por la cantidad, ponga atención a esta palabra. Entonces, ¿para qué estaríamos nosotros como protestantes en el evangelismo o en el cristianismo? Estaríamos allá, en la iglesia que todos conocemos, en la iglesia católica, o con los musulmanes, porque ellos son las congregaciones más grandes. Entonces no se trata de la cantidad no es garantía. Si tú estás pensando que porque tienes una mega iglesia o porque tu iglesia ya es de miles, por eso tienes contento a Dios, pues déjame decirte que no siempre es así. Porque muchas de las veces la gente que tienes ahí es gente que nomás tienes entretenida, pero de transformación no hay nada. De vida espiritual no hay nada. Y después, aunque te japtas, después tú mismo te das cuenta de que esa jactancia no es real y no es verdadera, porque después tu jactancia se convierte en frustración, en enfado, en desánimo. ¿Por qué? Porque te das cuenta que no vas para ningún lado. 1000 llegan, 1000 se van. 1000 se bautizan, 1000 abandonan. Y por decir una cantidad grande, pero vamos a decir, 100 se bautizan, pero 100 se van. 100 se entregan, pero 100 abandonan. ¿Por qué? Porque tu ministerio está plantado sobre la arena y no sobre la roca. Porque para que esté plantado sobre la roca, tiene que ser un ministerio ordenado, que lleve bien al 100% la estrategia bíblica, que al 100% se conforme con las enseñanzas del Señor Jesucristo. Él nos dio el ejemplo, nos dejó las pisadas. ¿Para qué andar buscando otra cosa? ¿Para qué agregarle más? Es como decirle al Señor, no es suficiente con lo que tú nos has enseñado, no es suficiente con lo que tú nos has mostrado, no es suficiente con lo que tú nos has dado. Mira, Señor, y lo dicen abiertamente y sinvergüenzamente. Hay cosas que nosotros hacemos que no están en la Biblia, pero nos dan resultado. Inmaduro, falto de sabiduría. ¿De quién eres ministro? ¿Eres un ministro de Cristo o eres un ministro de Satanás? Que el Señor lo reprenda. Porque el mentiroso es él, y padre de mentira. El desordenado es él. Cristo es un Dios de orden, demanda orden y merece respeto. Te lo digo yo en el nombre de Jesús, porque Dios me ha enseñado, porque Dios me ha mostrado que así debe de ser, que si de verdad te quieres poner la camisa, te quieres poner
el saco del soldado, del guerrero de Cristo, entonces aprende a ser ordenado en la manera de presentar el evangelio, en la manera de llegar al corazón de la gente con amor, con misericordia, con compasión, con respeto, con tolerancia y con integridad. Y este mensaje, mis hermanos, es una palabra sólida, es un mensaje fuerte. Yo sé que hay mucha gente que probablemente no está en el nivel de recibir esta palabra o que dice, pero déjame decirte que mi intención y la intención de Dios es ir a las cabezas. Es ir a las cabezas. Cuando David peleó con Goliat, ¿a dónde fue a pegarle? A la cabeza. Y, por ejemplo, vea, no solamente Moisés, no solamente Josué fueron a las cabezas, o Dios los mandó a las cabezas de hogar, varones de virtud de cada tribu, para que se hicieran cargo del pueblo. Y esto es lo que Dios quiere en estos tiempos, que en cada casa, en cada hogar, la visión de un pastor sea la visión de Cristo. Si Cristo va a las cabezas, el pastor también debe ir a las cabezas. Si Cristo quiere transformar completamente la familia, el pastor debe de pensar en que sea transformada completa la familia. Llevar el evangelio a una casa, y si logra que el marido, la cabeza de hogar, el proveedor del hogar, dé la autorización de que el evangelio sea predicado en su hogar, que el evangelio sea ministrado en su hogar, pues entonces no te salgas de ese hogar hasta que toda la casa se convierta, como el carcelero de Filipos, como la mujer esta también, que era la colaboradora de Pablo, no recuerdo ahorita cómo se llamaba, a ver si tengo más adelante la escritura. Cuando Pablo predicaba el evangelio junto con Bernabé, había una mujer llamada Lidia, que Dios le abrió el corazón a Lidia para que recibiera el evangelio, y después ella lo llevó a su casa. Ahora, hay que tomar en cuenta esto. Vuelvo y repito, no siempre aplica de esa manera. Yo me estoy refiriendo a los hogares, a las familias, a los matrimonios, al núcleo del hogar, cuando hay un esposo, una esposa e hijos. Pero cuando no es así, puede ser una persona nada más, ya sea una mujer sola, un hombre solo, los hijos que sus padres están en otro lado, también puede llegar el evangelio y puedes meterlo, no hay problema. Pero yo me refiero cuando hay un cabeza de hogar, cuando hay un proveedor de hogar, merece respeto, porque si Dios lo puso como cabeza, la iglesia debe de respetar eso, y no como un desordenado, nada más como un animal llegar y querer meter el evangelio ahí, aunque ese hombre no autorice, aunque ese hombre ni enterado esté. Eso es fuera de orden. Ahí dice, se los dije hace ratito. Se los dije hace ratito y se los voy a repetir para que vean. No es que estoy hablando nomás por hablar. Se los dije hace ratito. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta. Se necesita que abran la puerta. Hay que obtener la autorización. No podemos hacer las cosas más pronto que Dios, más acelerados que Dios. Hay que hacer las cosas en el orden de Dios y en el tiempo de Dios, mis hermanos, mis amigos. Si no es el tiempo para ese hogar, está bien, ve a otro lado y Dios enviará a alguien más para que vaya. No creas que nomás tú puedes hacer el trabajo o nomás yo puedo hacer el trabajo, no. No hay que tomar atajos, ni hay que ser desordenados los animales y el diablo, que el Señor lo reprenda. Pero los hijos de Dios debemos de presentar el evangelio de una manera ordenada, y aquí está claramente. Amén. Ahí está claramente, mis hermanos, mis amigos. Vea.
Ya para terminar con esta escritura. Porque el marido, Efesios 5:23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Cuando una mujer es la cabeza en el hogar, mi hermano, mi amigo, ahí hay desorden. Ahí hay desorden. Entonces la mujer no puede tomar la cabeza en el hogar, ni en el ministerio. Tiene que decirle al pastor necio, tiene que decirle al líder necio, por favor, hermano, en el nombre de Jesús, aprenda, agarre la Biblia. ¿Quién es la cabeza del hogar? ¿No lo dice Cristo? El varón es la cabeza. Así como dice, porque el marido es cabeza de la mujer dentro de la iglesia, en su casa, en el ministerio, donde quiera que estén, el marido es la cabeza de la mujer. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo y da así. Si Dios lo dijo, así es. Nos guste o no nos guste, hermano, hermana, te guste o no te guste, nos guste o no nos guste, lo dijo Jesús, da así. Hay que respetarlo. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Ve cómo lo compara? Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 11 al 14. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni tener autoridad sobre el hombre. ¿Quién lo dijo? Lo dijo Dios. Escucha, pastor, que se te abran los oídos. Escucha, líder de célula, que se te abran los oídos. En el nombre de Jesús. La mujer aprenda en silencio. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 11 al 14. Lo dijo Dios, palabra de Dios, palabra del Espíritu Santo en esta noche. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito. ¿Quién? ¿El ruiseñor o Jesucristo, el Espíritu Santo? El Espíritu Santo. Porque no permito a la mujer enseñar. ¿Enseñar qué? El evangelio. Discipular. No permito a la mujer enseñar ni tener autoridad. Pastor, cuando pones a una mujer en una célula, la pregunta es, ¿va con autoridad o va sin autoridad? Y si Dios está diciendo que no le permite tener autoridad sobre el hombre, entonces ¿por qué la pones y le das autoridad? ¿Te crees tú mejor que Dios? ¿Estás por encima de la palabra? La respuesta es no. Pero entiéndelo. Acéptalo. Si Dios dice que no es no, ¿por qué? Sus razones tiene y aquí más adelante te lo voy a explicar. Pero a Dios no se le cuestiona. A Dios se le obedece. Si Dios dijo que no es no, la mujer no puede tener autoridad sobre el hombre. Imagínese la mujer enseñando en su casa y ejerciendo una autoridad ficticia, una autoridad mentirosa sobre su hombre. Eso es un desorden. Y ahí no está Dios. Ahí no puede estar Dios respaldando, porque Él no puede ir contra su palabra. Él no puede decir una cosa en la Biblia y después hacer otra ya en la vida real. No. Dios se mantiene fiel a su palabra y hace las cosas como dice su palabra. Ahí hay un usurpador. Perdóname, pastor, pero en las células que tienes donde hay mujeres que están ejerciendo autoridad sobre los hombres, sobre varones, ahí no está el respaldo del Espíritu. Ahí está un usurpador que se llama Satanás, que el Señor lo reprenda, porque le has abierto una puerta. Entonces ciérrasela, pero con la palabra. Está bien. Dios no está en contra de los estudios bíblicos. Dios no está en contra de que su palabra se predique en los hogares. No, ni yo tampoco. Pero lo que Dios quiere es que si vas a predicar el evangelio en las casas, si vas a presentar el evangelio en las casas, hazlo ordenadamente, conforme a su palabra. Alíñate a su palabra. Eso es lo que Dios quiere. Una reestructuración en los hogares, una reestructuración en los ministerios celulares, una reforma, sea un reacomodo.
No es que tienes que desbaratar, no es que tienes que eliminar, no. Simplemente reestructura, simplemente reordena. Alíñate a Dios en el nombre de Jesús. Ponte de acuerdo con el Señor y con su palabra para que hagas las cosas correctamente. Pastor, dirigente de iglesia, líder espiritual, líder de célula, ponte de acuerdo con tu Señor, con Jesucristo, y haz las cosas como dice su palabra. Deja de tomar atajos que no te llevan a nada. Solamente vas a terminar frustrado. Dios está teniendo paciencia, está siendo prudente. Ve, por último, Josué, capítulo 24, versículo 15. Y con esta me despido. Josué 24, capítulo 15. Yo y mi casa serviremos al Señor otra vez. Qué casualidad, qué coincidencia que Dios primero forma a Adán. Y qué casualidad también que Dios por medio de Moisés, para poder trabajar con el pueblo, para poder tomar orden o ordenar el pueblo, va sobre cabezas de tribus, varones de virtud, y les da de su espíritu, dice, y Dios tomó del espíritu que tenía Moisés para darles a ellos también, para que entre todos, como un solo hombre, y ahí sí puedo decir como un solo hombre, a la manera de Dios, en la voluntad de Dios, ordenadamente, todos como un solo hombre, trabajando juntos sobre el pueblo. Josué hizo lo mismo, David hizo lo mismo, Salomón hizo lo mismo, Jesús hizo lo mismo. Mira lo que hizo Jesús. En aquellos días, Lucas capítulo 6, versículo 12 al 13, por si tenías dudas, que en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento. Lucas capítulo 6, versículo 12 al 13. En aquellos días, él fue al monte a orar, ¿quién? Jesús, y pasó la noche orando a Dios, y cuando era de día, llamó a sus discípulos, y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles, no apóstolas. Apóstoles, varones. Y les dijo, sienten a las mujeres y a los niños y a los ancianos y denles, repártanles el alimento. Y qué coincidencia que a Moisés y a Josué les dice lo mismo. Toma, varones de cada tribu, de las 12 tribus, y envíalos a la batalla, y las mujeres que se queden a atender a los niños, atender a sus ancianos y alimentar a sus animales. La mujer tiene mucho trabajo en el hogar. La mujer casada tiene mucho trabajo en el hogar. Obviamente, si es una mujer soltera, sí puede servir a Dios. Porque la Biblia dice, el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor. El casado no, dice, el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de agradar a su esposa. Y es parte también del ministerio, del testimonio del hombre. Si es una mujer soltera, sí puede servir a Dios conforme a lo que la Biblia permita, no tampoco tiene que desordenarse ahí. Y los pastores tienen que ser sabios, tienen que leer más Biblia, tienen que estudiar más Biblia, tienen que quemarse más las pestañas. De parte de Dios les digo esto en el nombre de Jesús en esta noche, en esta preciosa hora. ¿Para qué? Para que puedan tener contento a su Señor, para que puedan verdaderamente honrar y glorificar el nombre de Jesucristo, y no que por su vida desordenada, por sus ministerios desordenados, lo único que hacen, dice el Señor, es que logran el vituperio, deshonrar el evangelio de Cristo, menospreciar el evangelio de Cristo, avergonzar el evangelio de Cristo, dice el Señor, por desordenados,
Ustedes no son animales, dice el Señor. Ustedes son una iglesia lavada con la sangre de Jesús, comprada a precio de sangre. Una iglesia llamada a ser sabia, a ser prudente, a ser ordenada. Nosotros, para la gloria de Dios, representamos a la mejor empresa, el reino de los cielos. Y nos jactamos de que servimos a un Dios grande, a un Dios poderoso, a un Dios de orden que le gusta la excelencia. Pues entonces respondamos igual, mi hermano, mi amigo. Jesús no acepta a los neófitos. Jesús no acepta a los que no están aptos para enseñar. Tienen que estar bautizados, llenos del Espíritu Santo, para que puedan tener un buen testimonio, para que puedan ser varones de virtud. Ahí lo vimos cuando llamó el Señor por medio de los apóstoles a los 7 varones para que atendieran las mesas de las viudas, que dicho de paso, hoy día eso lo ignoran. ¿Cuántas viudas no hay ahorita regadas que la iglesia ni siquiera sabe ni dónde están? Viudas que deberían de estar siendo atendidas por los dirigentes de las iglesias, por los líderes de las iglesias. ¿Y dónde están esas viudas? Muchas sufriendo, que no tienen ni para comer, que muchas de las veces se encuentran hasta enfermas. Y los pastores, bien, gracias, bien gorditos, bien vestidos, bien trajeados, con los mejores carros, con las mejores casas. Y esas pobres viudas, a quien Dios les encargó, ¿dónde están? La pregunta es, ¿las han buscado? ¿Hay un ministerio dentro de cada iglesia, de la iglesia de Cristo, en donde se hagan cargo de eso, obedeciendo a la palabra del Señor? ¿Existe eso? Esas pobres mujeres viudas, y obviamente no es cualquiera, hay requisitos también. La no menor de 60 años, y que sea una mujer que sea piadosa, y que sea una mujer que ha mostrado su devoción a Dios. Sí las hay. Hay muchas viudas en medio de las congregaciones que, dicho de paso, a veces abandonan las congregaciones y están por allá alejadas, sin que nadie más que solamente Dios esté ahí al cargo de ellas. Pero los dirigentes, los pastores, ¿qué han hecho? Ahí lo dice claramente. Llegaron los helenistas y los cananistas con los apóstoles y les dijeron: hay problemas con las viudas porque no están recibiendo su porción acostumbrada. Semanalmente tenían que darles una porción. Y los apóstoles dijeron: es que nosotros estamos preocupados por la palabra, por el alimento espiritual, para no dejar la oración y para no dejar la preparación de la palabra. Pues entonces dice: vamos a escoger a 7 varones llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio, para que ellos se hagan cargo. Si los apóstoles se hicieron cargo y tomaron en cuenta eso, no lo ignoraron, lo llevaron a cabo. Entonces mi pregunta es: ¿por qué los pastores de hoy día tienen ignoradas, tienen abandonadas a las viudas, no las ayudan? Por rebeldes, por desobedientes, por no obedecer a Dios y a su palabra. Por eso es que lo están haciendo. Por falta de sabiduría y también por ganancias deshonestas. Porque su amor está más en el dinero y más en las cosas materiales que en el propósito divino de Dios. Y con eso cierro en el nombre de Jesús. Para la gloria de Dios he hablado en esta noche. Por el poder de Dios. Por el poder del Espíritu Santo. Para glorificar su santo nombre he dicho estas palabras. Y Dios, que no me deja mentir, está aquí presente, dándome la sabiduría y el entendimiento, la revelación
de lo que está aconteciendo dentro de su iglesia en este siglo XXI. Pero el Señor no se va a quedar tranquilo. El Señor va a quitar reyes. El Señor va a quitar cabezas. Y puedes ser tú uno de ellos, si no te alineas. Si no te pones de acuerdo con la palabra de tu Señor, de Jesucristo, la Biblia. Si no enderezas tu paso, pastor. Si no enderezas tu paso, líder. No eres indispensable. Dios te va a hacer a un lado, Dios te va a quitar. Y va a poner a alguien que sí sea fiel, a alguien que sí sea obediente, a alguien que sí esté dispuesto a hacer su voluntad. Hay historia, hay estadísticas. Dios lo ha hecho en otros tiempos. No te confíes, también lo puede hacer ahora en este tiempo. Y sobre aviso no hay engaño. Dios no va a hacer nada sin que antes lo dé a conocer. Por eso ya estaba hablando. Si estás trabajando de esa manera, si te redarguye esta palabra, si la sientes, si te das cuenta que de lo que has recibido, lo que has escuchado en esta noche, si te ha tocado porque sabes que estás desalineado, porque sabes que estás desordenado, porque sabes que a ti te ha estado hablando, pues entonces alíñate. Aún hay tiempo, dice el Señor. Gloria a Cristo Jesús. Así que mi hermano, mi amigo, presentar el Evangelio no es nada más así. Hay un orden que se debe respetar. Hay un orden que ese Dios de orden demanda. Y ese orden tiene que ver con su estructura. Ese orden tiene que ver con su diseño para la familia. El Evangelio debe de ser presentado primeramente a la familia, pero en el orden, buscar la cabeza, ir a la cabeza. ¿Para qué? Para establecer una familia ordenada. Para que cada familia, cada matrimonio que llegue a tu iglesia, pastor, dirigente de congregaciones, de instituciones, para que cada familia que llegue a tu iglesia sea una familia ordenada, como manda Dios en la Biblia, en la palabra. El hombre cabeza de hogar, la mujer su ayuda idónea y sus hijos la bendición. Y cordón de tres dobleces, Jesús como amo y Señor de ese hogar. Pero para eso se necesita el orden de Dios. No hay otra manera. No hay otra forma. En el nombre de Jesús. Así que mi hermano, mi amigo, mi hermana, mi amiga, que Dios te siga bendiciendo. Espero haber bendecido tu vida, haber edificado tu vida en el nombre de Jesús. Te habló tu amigo y hermano en Cristo, Javier Gustavo, el ruiseñor del Evangelio. Amén. Excelente, este fue un gran mensaje por parte del ruiseñor del Evangelio. Muchísimas gracias a Javier Gustavo, quien es el principal en este programa. Lleva pues por apodo y por identificación artística el nombre de el ruiseñor del Evangelio. Nos encantó Gus, este programa, esta reflexión tuya que nos compartes desde una base bíblica. Es algo muy bonito que alguien como tú se tome el tiempo de realizar un mensaje basado siempre en fundamento bíblico, ocupando lecturas de la Biblia, siempre obviamente inclinados y basándonos en la religión cristiana. ¿Ok? Para todos nuestros oyentes, por si les llegó a nacer esa duda sobre qué religión estamos sobre la religión cristiana y obviamente nos estamos basando sobre esta, se profesa sobre esta y se vive sobre esta. Siempre el mensaje de Dios es dentro de esta religión y agradecemos muchísimo que nos hayan comentado, que nos hayan preguntado. Cualquier cosita en los comentarios estará increíble, que podamos leerlos, que podamos responderles esas mismas preguntas, o también nos pueden hacer saber que están aquí mediante un amén, un gloria a Dios, un yo amo a Cristo, yo soy creyente. Muchos de esos comentarios nos ayudan muchísimo a posicionarnos dentro de las redes sociales, dentro de estas plataformas, y también de esta manera también podemos irlos ubicando dentro de este programa. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron pendientes y muchísimas gracias por habernos acompañado dentro de esta reflexión del ruiseñor del Evangelio. Hasta la próxima.